Saludos amigos de YouTube, bienvenidos. Mi nombre es Gregorio y los invito a mi canal donde estaré subiendo cursos de distintos temas de matemáticas, tanto teóricos como prácticos. Siempre tendremos un video con una pequeña clase teórica de un tema y luego un video donde resolveremos ejercicios aplicando lo aprendido. Espero poder ayudarles, bienvenidos. En este curso tendremos una breve introducción a límites, con algunas definiciones, ejemplos y tipos de indeterminación. También tendremos un video de teoría y uno de práctica con cada una de las formas de los límites, tipos de indeterminación y cómo se resuelven, según sea el caso. Además tendremos un video con aplicaciones de los mismos al final del curso. Bien amigos, acá lo que haremos es introducir una idea de lo que significa tendencia, tender a un número, o qué es lo que sucede con una función cuando el valor de x en el dominio de la función tiende a acercarse a un valor. En este caso tenemos una función x al cubo más 1, la cual es continua en los reales, más aún va a ser continua en un entorno del 0, y está definida para cualquier valor que tomemos en ese entorno. Fíjense que cuando decimos x tiende a 0, lo que decimos es que x toma valores muy cercanos a 0. Es decir, si acá está el 0, decir que x tiende a 0 es que x tiene un valor que se acerca a 0. ¿Pero de qué manera? Bueno, puede acercarse a 0, bien sea por su lado izquierdo o bien sea por su lado derecho. Esto es lo que decimos un acercamiento lateral, o sea, lateral izquierdo, lateral derecho. Un valor cercano a 0 por su lado izquierdo puede ser, por ejemplo, menos 0,000001. Ese es un valor que tiende a acercarse a 0. Un valor cercano a 0 por su lado derecho puede ser este que está acá. Es un valor que tiende a acercarse a 0 por la parte derecha del 0. Así podemos tener una infinidad de ceros acá y un 1 al final. Es un valor muy cercano a 0. Fíjense que en la medida en la que x tiende a acercarse a 0, bien sea por la derecha o bien sea por su izquierda, los valores de la función tienden a acercarse a 1. Esto es lo que uno trata de decir, que conforme los valores de x tienden a 0, los valores de la función f de x tienden a acercarse a 1. Bajo estas ideas vamos a ver luego unas definiciones de límite. No necesariamente la función tiende a acercarse al mismo valor cuando nos acercamos por los laterales de la función. Eso lo podemos ver en un ejemplo gráfico de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una función de esta forma. Y acá, por ejemplo, tenemos menos 1. Entonces una función f de x ¿Qué sucede con esta función? Fíjense, en la medida en que nosotros nos acercamos a menos 1, ¿qué sucede? Acá está menos 1. Nos podemos acercar a menos 1 por este lado o por este lado. Cuando nos acercamos a menos 1 por el lado izquierdo, notemos que si nos paramos en este punto, estamos en esta altura de la función. Nos movemos hacia menos 1 y ahora estamos acá. Y así nos vamos moviendo poco a poco, cada vez más cerca de menos 1. Y fíjense que la manera en que nos vamos moviendo hacia menos 1 también vamos, de alguna manera, lo podemos ver como si camináramos sobre la función. Pero ¿hacia dónde estamos caminando sobre la función conforme nos vamos acercando hacia menos 1? Vamos caminando hacia este valor en términos de altura que está acá. Vamos a suponer que esto es un 2.
O sea que en la medida en que nos acercamos a menos 1 por la izquierda, en la función, en términos de altura, vamos acercándonos hacia menos 2. Esto quiere decir que por este lado izquierdo nos acercamos a 2 en la función. Ahora supongamos que acá hay menos 2 y nos acercamos a menos 1 por la derecha. En este caso estamos acá, acá estamos acá, y fíjense que en la medida en que nos acercamos cada vez más hacia menos 1, nos acercamos a esta altura en la función. Entonces fíjense que la función tiene una altura de menos 2 conforme nos acercamos a menos 1. Entonces, cuando nos acercamos a menos 1, tenemos lo siguiente. Si nos acercamos a menos 1 por el lado izquierdo, f de x tiende a ser 2. Pero si nos acercamos a menos 1 por el lado derecho, f de x tiende a ser menos 2. Entonces fíjense que en este caso no necesariamente nos va a dar que nos acercamos por la derecha o por la izquierda el mismo valor. ¿Qué sucede acá? ¿Qué es esto? Bueno, esto lo vamos a ir viendo en la medida en que desarrollemos la teoría, definamos ciertas cosas para hacer estudios de las funciones, estudios del límite, qué quieren decir los límites laterales, qué quiere decir el límite. Ahora veremos la definición formal de límites y haremos un estudio gráfico de lo que nos quiere decir esta definición para entender un poco qué significa cada una de las cosas que salen en esta. Veamos. Sea f una función definida en todo número de algún intervalo abierto y que contenga x0 y no necesariamente definida en x0. El límite de f de x cuando x tiende a x0 es L si para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x pertenece a y x menos x0, el módulo de x menos x0 es menor que delta, entonces el módulo de f de x menos L es menor que epsilon. Esto lo abreviamos mediante la siguiente expresión. El límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Vamos a ver un poco lo que significa cada una de las cosas que salen en la definición de manera gráfica para tener un mejor entendimiento de lo que esto nos quiere decir. Bueno, ahora vamos a hacer un estudio geométrico de lo que nos quiere decir la definición formal del límite. Quiero dejar claro también que la definición que acabamos de ver no es única. Hay otras definiciones cuando el límite cuando el valor de x tiende a infinito. Y esta, bueno, la vamos a ir estudiando, pero no vamos a dar la definición formal. Simplemente abordamos esta para entender un poco lo que significa esta definición o lo que significan las definiciones del límite. Antes de empezar con la explicación geométrica de lo que nos quiere decir la definición, voy a dejar unas cosas claras, como por ejemplo, en la definición nos habla sobre entorno de un punto. En el caso de la recta real, si nosotros tenemos un valor x0, un entorno de x0 no es más que un intervalo abierto que contiene a x0. Eso es lo que quiere decir un entorno de x0. Por otra parte, la definición nos habla acerca de que la función no necesariamente es continua en x0, siendo x0 un punto del entorno. Cuando dicen no necesariamente es que la función puede ser continua en todo el intervalo incluyendo el x0, o puede ser continua en el intervalo excepto en el x0. Por ejemplo, nosotros tenemos una función cualquiera. Por acá vamos a tomar un valor x sub 1 y por acá vamos a tomar un valor x sub 0. Si nosotros tenemos un entorno de x0, la función en ese entorno no es continua. O sea, es continua en casi todo el entorno excepto en x0. Y por ejemplo, si tomamos acá un entorno de x1, la función es continua en todo el entorno y también es continua en x1. Puede pasar cualquiera de las cosas
La definición del límite lo que nos pide es que la función sea continua en el entorno y que no necesariamente sea continua en el punto x0. O sea, puede ser continua como puede ser no continua en el punto a donde está tendiendo x. Vamos a ver ahora qué es lo que nos quiere decir la definición formal del límite. Tengamos en cuenta esta parte de la definición. Fíjense. Nos dice lo siguiente: dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si x sub 0 pertenece a y, y la diferencia entre x menos x0 es menor que delta, entonces el módulo de la diferencia de f de x menos l es menor que epsilon. ¿Qué nos quiere decir esto en términos geométricos? La primera condición en la definición es que la función sea continua en un entorno de x0. Fíjense, vamos a tener acá un entorno de x0 y claramente esta función es continua en ese entorno. Recordar que no necesariamente tiene que ser continua en el propio x0, puede ser continua como puede ser discontinua. En pérdida de generalidad, vamos a usar para la explicación una función continua. Entonces nos dice, dado epsilon mayor que 0, o sea, yo escojo el epsilon, yo doy el epsilon mayor que 0. Dado este epsilon, si esto es L, la distancia entre las alturas de la función y L son menores que epsilon, es decir, que si yo acá tengo un entorno de L de tamaño epsilon, me está diciendo que si yo tengo un entorno de L de tamaño epsilon, entonces voy a conseguir un entorno acá de tamaño delta, tal que la distancia entre los x y x0 van a ser menor que delta. Entonces acá sería x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta. Cuando nosotros vemos esta expresión, esto lo que nos está diciendo es lo siguiente: f de x menos L menor que epsilon y mayor que menos epsilon. Es decir, que f de x es menor que epsilon más L y mayor que L menos epsilon. Por eso es que estamos escribiendo acá el L, acá L menos epsilon y acá L más epsilon. Cualquiera f de x que nos tomemos acá en este intervalo que contiene a L tiene la particularidad de que la distancia entre el f y el L es más pequeña que la distancia entre L más epsilon y L. Acá lo que estamos diciendo es que esto, L menos epsilon y epsilon más L, es un entorno de radio epsilon que contiene a L, es decir, L está en este intervalo. Eso es un poco para que entiendan lo que quiere decir el entorno, lo que quiere decir el hecho de que el módulo de f de x menos L sea menor que epsilon, y lo que quiere decir que las f de x estén dentro de ese intervalo. Si nos regresamos al conjunto de partida de nuestra función, vemos que las imágenes de las f de x caen dentro del entorno de x0 cuyo radio es de tamaño delta. Entonces, cada vez que nosotros demos un epsilon más pequeño, es decir, que este intervalo sea cada vez más pequeño, de tal manera
que L esté cada vez más encerrado en un intervalo diminutamente pequeño, casi que ni siquiera es un intervalo, casi que es el propio punto, vamos a poder conseguir también un intervalo acá, de tal manera que x0 esté tan encerrado como sea posible. Entonces, si cada vez estamos encerrando x0 como sea posible, lo que estamos haciendo en teoría es acercarnos cada vez más a x0 conforme las alturas de la función f(x) se acercan a él. Entonces, claro, si lo vemos en sentido contrario, lo que estamos diciendo, conforme nos acercamos más a x0, las alturas de las funciones se acercan a él. Entonces, si todas estas cosas se cumplen, nosotros podemos decir que el límite de esta función es L, dado que cumple con la definición del límite. Hay otras formas para la definición del límite de acuerdo al comportamiento de la función. En este caso, esta definición está dada para funciones que son continuas en un entorno de x0 y además x tiende a un valor finito x0 y nos podemos acercar al mismo de forma lateral. Las otras definiciones las vamos a definir, pero no vamos a hacer un estudio geométrico de las mismas, simplemente las definimos para tenerlas claras, pero lo vamos a usar en la práctica. Gracias por ver el primer video de este curso de introducción a límites. No olvides suscribirte, darle like y activa la campanita para estar atento al siguiente video del curso.